Bien, vamos a empezar la clase del día de hoy, correspondiente al tema de indagamos sobre las características de una población en estudio a partir del comportamiento de una muestra. La competencia que vamos a trabajar en esta semana, en esta sesión, es resolver problemas de gestión, datos e incertidumbre. Aquí tenemos las capacidades que debemos lograr y los desempeños que debemos alcanzar al finalizar esta sesión. Para ello te presentamos las dos actividades. Primera actividad, representamos las características de las ganancias por venta de granos empleando media, mediana y moda en datos agrupados. Ese es el tema del día de hoy específicamente, media, mediana y moda en datos agrupados. Para ello vamos a dar inicio a la lectura del día de hoy. Los granos andinos como la quinoa, cañigua, kiwicha, chía, linaza, entre otros, son reconocidos por su alto valor nutricional en proteínas, así como por su balance de aminoácidos. Por ello, muchas familias los consumen con mayor frecuencia, lo que ha implicado que sea una buena oportunidad de negocio. Bien. Entonces aquí esta lectura nos da a conocer y valorar, ¿no?, la importancia de estos granos andinos que nos da tantos beneficios proteicos, ¿no?, para qué nos va a beneficiar en nuestra salud. Vamos a presentar aquí un casito. Dorotea y Nelda son dos estudiantes de EVA, quienes viven en una región de la sierra y desean emprender el negocio de ventas de granos andinos. Para ello, les han recomendado primero que investiguen sobre los ingresos que se genera por la venta de estos productos a fin de conocer más sobre este negocio. Ellas fueron al mercado central de la capital de la provincia y realizaron una entrevista a 100 comerciantes para conocer la ganancia semanal que se genera por venta de dichos productos. Los resultados de su entrevista lo organizaron en una tabla de frecuencias tal como se muestra. Bien, aquí nosotros tenemos una tablita, ¿no?, una tablita que han elaborado Dorotea y Melba del estudio que ellos han realizado de mercado, ¿no? Han hecho un estudio de mercado, quieren saber cuánto se gana al comercializar estos granos, qué tan beneficioso van a ser las ganancias, de los cuales han entrevistado a 100 personas, ¿no? Ellos han determinado, aquí han agrupado los datos con una finalidad de que puedan establecer una relación entre un rango. Esto de agrupar facilita, agiliza el trabajo de análisis. Un tanto es beneficioso para poder hallar cálculos estadísticos, ¿no?, las tendencias centrales que nosotros queremos hallar. El paso siguiente dice: a partir de los datos organizados en la tabla de frecuencias, desarrolla y responde. ¿Con qué objetivo Dorotea y Nelda realizaron el estudio? ¿Cuál ha sido lo más importante que llevó a Dorotea y Nelda a realizar este estudio de mercado? ¿Qué fue? ¿Sí? Entonces ustedes ya deben tener una idea por qué fue lo más importante. ¿Será porque estos productos tienen alto valor proteico o es que ellos quieren saber cuánto se gana, ¿no? Puede ser la combinación de ambos, ¿no? Quiere ser una trabajadora, estas niñas han aprendido, estas jovencitas han aprendido que es importante el consumo de estos productos. Entonces yo voy a ganar dinero, sí, pero también voy a brindarles buenos productos para que mi población esté bien de salud, ¿no?, mejore su salud. Entonces aquí le llevan dos motivos bien grandes. Uno es la ganancia, ¿no?, de comercializar estos productos, y otro también
indirectamente o directamente podríamos decir de que sí se quiere motivar o enseñar a la población de que consuman estos productos por su alto valor nutritivo. Eso podría ser una respuesta, pero ustedes eso lo pueden analizar mejor. ¿Cuáles son las variables de estudio de la situación? Cuando me dicen variable de estudios de esta situación, detalla la respuesta, te dicen, ¿no? Aquí tenemos, este es el rango, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos acá el rango de 1000 a 1500. Hay una característica, mira esta llave que está cerrada, implica que sí toma 1000. Y acá hay una llave abierta. E implica, nos dice que no está tomando 1000, estará muy cercano a 1500, pero no toma 1500, porque la otra clase que viene luego, posterior, ahí sí lo toma. Ahora, debo reconocer que 1000 es el límite inferior. Ahí tenemos, es la menor ganancia que puede tener. Y acá tenemos el límite superior de esta clase, ¿no? Límite superior viene a ser 1500 de esta clase. Ahora, cuando presentamos el X sub Y, nos está representando la marca de clase. ¿Y cómo se obtiene la marca de clase? Ahí vamos a colocar que la marca de clase, lo voy a explicar acá, lo voy a colocar, la marca de clase va a ser igual siempre, ¿qué? Al límite superior más el límite inferior, y todo esto dividido entre 2. Para el primer caso de la primera clase, vamos a hablar que sería 1000, ¿verdad? 1000, colocamos, disculpe por esto, 1000 más 1500 entre 2. ¿Eso cuánto resulta? 2500 entre 2. Voy a colocarlo entre 2. Eso sale 1250, ¿no? Entonces, ese es, para cada uno de los valores está determinado de esa forma. ¿Y qué nos determina? Eso viene a ser la marca de clase. Y este valor que ustedes están viendo como una F minúscula sub I, también me va a determinar la frecuencia, cuántas veces de las personas que yo entrevisté, 12 personas me dijeron, 12 comerciantes me dijeron que ganan semanalmente entre 1000 y 1500. Igual, 18 personas me dijeron que ganan entre 1500 y 2000. Y así sucesivamente me van a decir, esta es la frecuencia. ¿Cuántas veces una persona o un comerciante, en este caso, me dice, puede ganar una determinada ganancia semanal? Entonces ahí tenemos la interpretación de lo que serían las variables. Las variables vienen a ser la frecuencia, la marca de clase, el límite inferior y superior de quién, de un rango determinado, ¿no? Ahora sí, tenemos la pregunta 3. ¿Por qué se han organizado los datos mediante intervalos? Explica tu respuesta. Imagínate, a ver, acá yo tengo entrevistado a 100 personas, ¿verdad? En total. Si vamos a colocar entre 1000 a 4000, hubieran cuántos valores aquí. Nosotros tenemos, entre 1000 a 4000. Vamos a tener algo de 3000 valores. Imagínate que lo lleváramos a una tabla si cada uno dijera una determinada cantidad. Uno me puede decir 1000, uno me puede decir 1010, por acá 3001, y para no establecer tantos números, es mejor agruparlo para hacer su estudio. Entonces, vamos a considerar, esa es la estrategia que Dorotea Innerva utiliza para hacer una tabla. Es mejor agrupar con la finalidad de que uno pueda hacer un mejor estudio.
facilita el estudio, ¿no? En este caso, para hallar la tendencia central de los valores que estamos investigando. Pregunta 4. ¿Qué sabes sobre las medidas de tendencia central? ¿Qué entiendes por media, mediana y moda? La medida de la tendencia central, por lo general, esto es un estudio estadístico, con fines estadísticos. ¿Por qué se obtiene? ¿A qué se dice la media? Su nombre mismo lo dice, ¿no? Tiende a la parte central. Y eso se obtiene, estos datos me van a poder determinar si están tan alejados entre ellos, qué tanta diferencia hay entre uno y otro, ¿no? En este caso estamos hablando de la media. La media, para nosotros sabemos el promedio de todos los, cuánto más o menos es el promedio que se gana. Entonces, eso lo podemos hallar a través de estos datos, lo tenemos agrupados, ¿no? La mediana, en primer lugar, todos los datos que estos 100 comerciantes me lo han dado, lo primero que debo saber es que debemos ordenarlos. Una vez ordenado, vamos a dividir 100, por ejemplo, entre 2 resulta 50. El término, una vez ordenado, que se encuentra en el puesto 50, ese me va a determinar a mí la mediana. Y la moda es la mayor frecuencia, ¿no? La mayor frecuencia. En este caso, por ejemplo, ¿cuál sería la mayor frecuencia? La mayor frecuencia me está diciendo que es 22. Quiere decir que eso sería la moda para este ejercicio, ¿no? En tanto, así sería poder determinar para el ejercicio que estamos viendo. Determina la media o promedio usando los datos de la tabla anterior. Entonces, para yo utilizar la media o promedio, tengo que llevar esta tabla para calcularlo, ¿no? Entonces yo simplemente tengo que utilizar algunos criterios. Bien, esta tablita lo voy a llevar a un Excel para poder trabajar mejor y pueden utilizar, ¿no? Yo lo he llevado a un Excel, lo voy a colocar acá. Este es el Excel que vamos a trabajar el día. Mira, ahí está la ganancia semanal. Ganancia semanal, tenemos entre 1000, tenemos entre 1000 y 1500, ahí están todos los datos. Asimismo tengo que la clase, la marca de clase es 1250, ya les mencionaba que eso había que dividirlo entre 2 y eso podíamos nosotros hallar el ejercicio que queríamos, ¿no? Y a su vez nos han dado la frecuencia de cada uno de estos datos que tenemos acá. Entonces nos vamos a resolver. ¿Qué nos está pidiendo? Entonces el ejercicio nos está pidiendo hallar el promedio. Nosotros para hallar el promedio debemos multiplicar 1250 por 12. Esta es la fórmula que se maneja. Mira, acá tenemos aquí la fórmula para poder hallar entonces nosotros ahí tenemos la fórmula para poder hallar la media, ¿no? Esta la vamos a poner así, ahí está. Con esta fórmula yo puedo realizar la media. Y el Excel nos permite hallar, y eso a su vez vamos a poder trabajar como nosotros queramos. A ver, vamos a colocar, aquí yo lo tenía resuelto, pero lo voy a resolver de nuevo, ¿ya? Porque si no, eso no tiene razón de ser, ¿no? Ya, acá vamos a hacerlo, ¿ya? Para poder multiplicar, simplemente el Excel nos ayuda bastante este ejercicio, ¿no? Necesito yo trabajar muy rápidamente
X sub Y. ¿Y cómo se halla? Multiplicando. ¿Qué estoy multiplicando? Estoy multiplicando, un ratito esto lo voy a ocultar un ratito. Estoy multiplicando 1250, que es esta celda, 1250 ¿por qué? Por 12. Usted multiplica 1250 por 12, me va a salir 15.000. Si usted igual lo hace, 18 por 1750 me va a dar este valor, 20 por 2250, aquí lo tenemos, 22 por 2750 también, y así sucesivamente. Llegamos. Ahora, pero si te fijas la fórmula, dice súmalos todos. Este que ven acá, este símbolo que ustedes pueden apreciar acá, significa sumar todo. Y para sumar en Excel es fácil, ¿no? Nosotros ponemos suma. ¿Suma quién? Desde todo este rango de F3 hasta F8 me va a salir 248.000, ¿verdad? 248.000, pero debo dividirlo entre la cantidad de encuestados. ¿Cuántos fueron? 100. Entonces, si yo divido esto entre 100, me va a poder determinar entonces el valor de cuánto. Ahí vamos a colocar aquí nomás, ¿ya? Esto va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a... A ver, vamos a colocarle, ¿a qué va a ser igual? A 248.000. Vamos a agrandarlo un poco más. Oh. A ver, sería ahí 248.000, ¿sí? Entre ¿cuánto? Entre 100. ¿Y eso cuánto será? Eso va a ser nada menos que se eliminan los ceros. Eso va a ser igual a... ¿Cuántos ceros se eliminan? 2 ceros. Va a salir 2000. A ver, 2480 sería 2480. ¿Sí? 2480. Acá creo que le falta un cero. Ahí está. Además en Excel es más fácil, ¿no? La respuesta está 2480, ahí está. Y eso lo vamos a colocar en la parte de ahí. Eso es lo que teníamos que hacer solamente para ya la media. Tenemos la media, no hay problema, ¿no? Ahora vamos a pasar a resolver la otra pregunta que nos está pidiendo, ¿no? Nos está diciendo... haya la media y ya la hemos hallado. Ahora nos vamos a ir entonces vámonos aquí al ejercicio. Ya, ahora ten en cuenta que en este caso se presentan los datos agrupados e intervalos. Sabemos cómo se determina la media, la moda para datos agrupados. Y para conocerlo nos dice que vamos a utilizar el texto en la página 141-142, trabajo y emprendimiento, ¿no? Y vamos a analizar cada uno. Entonces vamos a analizar qué nos dice la teoría. Para ello vamos a comprender un poquito mejor y vamos a utilizar nuestra teoría para este caso, nuestra clase del día de hoy. ¿Ya? ¿Ya? La teoría, la clase del día de hoy, viene a ser entonces este recurso, ¿no? Ahí lo tenemos, ahí está con la teoría. Vamos a trabajar con la teoría. Bien. Ahora sí, vamos a representar, dice, datos representativos. El aumento de las exportaciones agrarias puede repercutir favorablemente en los salarios de los trabajadores. En la siguiente tabla se expresan los salarios
hora de 52 empleados. Acá hay un error, este es 56, ¿ya? Este es 56. Esto debe ser, vamos a colocar acá 56, cuidado, ahí dice 56, por si acaso, un lapsus. 56 empleados de cierta empresa del sector agroalimentario según sus respectivas categorías. En este cuadro podemos presentar, mira, categorías, las 5 categorías, ¿no? El salario por hora nos da una relación, está entre el rango de 10 a 30, de 10 a 30 soles por hora, ¿no? 2 empleados ganan entre este rango de 10 a 30 soles por 18 empleados entre 30 y 50, 2 empleados entre 50 y 70 soles por hora, ¿no? Y así cada uno de ellos. Al finalizar, sumando toda la cantidad de empleados, me debe dar el total de empleados que nosotros tenemos en esa empresa. Como vemos, los salarios de los trabajadores se encuentran agrupados en categorías o intervalos. En tales condiciones, como podemos determinar el salario promedio de los trabajadores, ¿qué salario será el más frecuente de la empresa? Para responder a estas interrogantes es necesario calcular las medidas de tendencia central para datos agrupados. Se utiliza. Miren, estas fórmulas que tenemos acá específicamente van a ser para datos agrupados, ¿no? Y nosotros, antes de pasar a desarrollar cada uno de ellos, vamos a leer nuestra teoría. Dice, ¿qué son medidas de tendencia central? Son medidas estadísticas que pretenden resumir un solo dato, un conjunto, en un solo dato, un conjunto de datos. ¿Qué es la moda? La moda es un conjunto de datos donde la moda es aquel dato que se presenta con mayor frecuencia. La distribución puede ser unimodal, una sola moda, bimodal, 2 modas, etc. Si no existe la moda, sería amodal. Mediante mediana. Mediana representado con M sub E de un conjunto de datos. La mediana es aquel dato que tiene la propiedad de dividir el conjunto de partes en partes iguales. Si el número de datos fuese impar, se tomará como mediana el valor central, pero si fuese par, se tomará como mediana la semisuma de los datos centrales y cuando los datos están ordenados de menor a mayor y viceversa. Bien, ya sabemos lo que es mediana, moda en forma teórica. Ahora vamos a ver cómo se calcula, cuáles son las fórmulas que yo debo saber para poder hallar nosotros la media, la moda y la mediana. Miren, acá tenemos la fórmula de lo que es la media. La media es representada por X con una rayita encima en la parte superior. Esto lo que están viendo que aparece en una Z pero invertida. Esto significa sumatoria de la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia dividido entre N. Ahí está, X y marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, N total de frecuencia nada más, ¿ya? Por ahí como que no se voy a confundir con otra cosa. Bien. B. Moda para datos agrupados. Moda para datos agrupados. ¿Cómo se halla la moda? Utilizando las formulitas que ustedes ven por acá, ¿sí? Entonces la moda para datos agrupados va a ser siempre igual al límite inferior de la clase modal multiplicado por el ancho de la clase modal multiplicado por D1, pero D1 que representa es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la anterior de ella. O sea, si yo tengo la clase modal, el que está antes, hay que hacer la diferencia para poder hallar. Una vez que tú hallas este valor de 1, lo vas a reemplazar, lo vas a tener que dividir. Todo esto lo divides entre el mismo más D2, pero D2 representa la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase siguiente.
Entonces así vamos a poder nosotros hallar nuestra moda de grupos para datos agrupados. Y aquí tenemos lo último, ¿no? Que es la mediana. La mediana, la fórmula de la mediana, estamos acá, representado por M sub E, es igual siempre al límite inferior de la clase de la mediana, más el ancho de la clase de la mediana, todo esto multiplicado por n que representa la cantidad de encuestados, la sumatoria de todas las frecuencias, dividido entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la clase mediana. Entonces luego hay que restarle la frecuencia absoluta a la clase mediana, de la clase mediana. Bien. Con esta formulita nosotros vamos a poder hallar entonces algunas medidas de la tendencia central, como es la media, la moda y la mediana, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Dice, toma nota, dice, una tabla de distribución de frecuencias nos da un primer extracto de una información. Sin embargo, si quisiéramos conocer algo más acerca de cómo se distribuyen estos datos o buscar un valor que presente al conjunto de datos, tendríamos que calcular una serie de valores llamados medidas de tendencia central, llamadas así por su característica principal de acumularse al centro de la distribución de datos. Bien. En la situación planteada de los trabajadores de la empresa agroalimentaria, calculamos las medidas de tendencia central para datos agrupados. Completamos la tabla con las frecuencias necesarias para determinar las medidas de tendencia central para datos agrupados. Ahí tenemos las categorías, las 5 categorías, el salario por hora. Tenemos la marca de clase que se halla dividiendo, ¿no? Sumando primero, en primera instancia, 30 más 10, y esto hay que dividirlo entre 2, ¿no? Eso hemos podido hallar, entonces, podemos determinar entonces la marca de clase. Todo ello, ¿no? 50 más 30, 80, entre 2, 40, 70 más 50, 120 entre 2, 60, 90 más 70, 160 entre 2, 80, y acá parece que hubiera un error, esto fuera 110, 110 más 90, 200, 210 entre 200, ¿no? 110 más 90, 200 entre 2, 100. Bien. Número de empleados, ahí es la frecuencia, ¿no? 12, 18, y así. Esta es la frecuencia absoluta acumulada. También le llaman frecuencia acumulada, frecuencia relativa, pero frecuencia acumulada, ¿ya? Frecuencia acumulada absoluta. ¿Cómo se determina? Colocando el primer valor se coloca igualito. Pasa acá. ¿Sí? Luego esto, el siguiente valor que tú ves ahí va a ser sumando 12, ahí lo voy a poner hay que sumar. 12 más 18 me da 30, ese es el valor que viene acá. Ahora sumo por acá, 30 más 12 me da 42, ¿verdad? Ahí ese valor lo coloco acá. O así, ¿ven? Esto es así, entre 42 más 8, 50, y ahí está, ¿no? 50 más 6, 56, y ya hemos hallado el último valor de la frecuencia absoluta acumulada. Mira, si te das cuenta, este 56 es igualito al 56 que está acá. Bien. Ahora, ¿cómo hemos hallado X sub I por F sub I? Multiplicando, ¿ya? La frecuencia absoluta nada más, no la acumulada, por la cantidad de ¿qué? ¿Por qué cantidad? Por la marca de clase. 12 por 20, 240. 18 por 40, 720. Y así sucesivamente para cada uno de ellos. Bien. Entonces, para calcular la media aritmética,
Para datos agrupados es necesario el valor representativo de cada valor, X sub I, y el número de empleados que ganen ese salario, la hora si tenemos. Mira, si ya nosotros hemos tenido esto, tranquilamente podemos sumar todos los datos, porque esto viene a ser la sumatoria de todos los X sub I por F sub I. Y dividido entre n, pero n vale 56. Entonces, si yo sumo 240 todo este valor, me salen 2920. Entre 56 me va a dar 52,14. 14, eso sería la media aritmética de estos valores. ¿Y dónde está? Aquí, pues. Mira, 50-70, acá debe estar, ¿no? La mayor concentración, está la media. Aquí está la media. Bien, ahora, ¿cómo vamos a calcular entonces la moda? Necesitamos identificar el intervalo de clase modal. Para determinar el ancho de clase, límite, límite inferior y la diferencia de frecuencias, así tenemos. ¿Mira? Entonces, yo, ¿cómo determino cuál va a ser mi clase modal? Recuerden esto, clase modal. Yo no puedo trabajar así nomás porque tengo que reconocer quién es mi clase modal. Siempre estamos hablando de la clase modal y necesito yo saber quién y cómo yo voy a trabajar, con qué valores, qué límite inferior y superior se podría determinar de ellos, ¿no? Es necesario saber. Bien, la clase modal, ¿cómo lo determinamos? Vamos a observar la frecuencia. Aquí observamos. ¿Cuál es el mayor? El mayor está ¿dónde? El mayor está en este valor. Vamos a colocar, voy a colocar otro color para diferenciarlo. Y nos vamos entonces con, aquí está nuestra clase modal. La clase modal entonces será 18. Eso es la clase modal. Entonces, cuando queramos reemplazar, es porque esa es nuestra fórmula, ¿verdad? Entonces vamos, la clase modal será igual a 30. ¿De dónde? De 18. Ahí ha tomado 30. Más ¿quién? Más 20. W sub 0 viene a ser la marca de clase. ¿Y cómo se halla eso? ¿Cómo voy a hallar? Restando 50 menos 30 resulta 20. Multiplicado por D1. ¿Pero quién era D1? D1, entonces podíamos hallar simplemente restando la clase modal, la frecuencia de la clase modal menos el anterior. ¿Y cuánto es el anterior? 18 menos 12 es 6. Por eso ustedes lo ven acá de 6. Luego este mismo 6 es verdad aquí debajo, más ¿quién? Más D2, pero D2 dice que hay que restar esta clase modal, la frecuencia de la clase modal, menos la que sigue. 18 menos 12, otra vez 6. Ahora nos queda solo operar, ¿no? Es cálculo, 30 más, acá tenemos 6, acá es 12, la sexta 1, arriba, abajo quedó solo 2, 20 entre 2, 10, 10 más 30, 40. Entonces sabemos que la moda está en el rango de 40. Si observamos, ¿dónde está la moda? Otra vez la tenemos acá, ¿no? Acá está la moda, acá está la media. Vamos a ver. Seguimos. Y para hallar la mediana, tenemos que hacer esto. Dividir el total de empleados que tenemos, ese 56 entre 2, 28. Pero cuando tomamos para agarrar la clase modal, yo necesito ubicar este 28, pero este 28 lo debo buscar ¿dónde? En la frecuencia absoluta acumulada. Aquí ustedes no ven ningún 28, pero como no lo ven, van a tomar el inmediato superior. ¿Quién está cerquita ahí? Es 30, otra vez 30. A veces esto es una coincidencia, pero nosotros tenemos que seguir como nos están pidiendo. Entonces otra vez acá vamos a trabajar para hallar la mediana, ¿no?
para hallar la mediana. Ahora ya tengo eso claro, vamos a trabajar, entonces sería nuestra clase modal. Nos vamos, nuestra mediana, nuestra clase que vamos a trabajar. Dice, para calcular la mediana, entonces primero debemos determinar la clase mediana, ya no es modal, disculpa, la clase mediana. Para ello identificamos la primera frecuencia absoluta acumulada, dice que supere la mitad de total de datos de n medios. Puede superar o puede ser exacto, eso no hay problema. Pero en este caso ha tenido que superar porque no salió 28 y no lo podemos encontrar dentro de la frecuencia absoluta acumulada. Entonces vamos, y como ya hemos determinado dónde está nuestra clase mediana, entonces trabajaremos con ello, ¿no? Reemplazamos en nuestra fórmula. Siempre va a ser igual al límite inferior, que viene a ser 30, ¿no? Es 30. 30 más, a ver, la diferencia, ¿no? La diferencia de marca, 50 menos 30, 20, multiplicado por, a ver, n medios, ya sabemos que es 28, menos la frecuencia acumulada menos 1. Si yo tomé aquí a 30, la acumulada menos 1, la anterior, viene a ser 12. Y luego tenemos la frecuencia de la mediana. ¿Quién sería? Ahí es 18, ¿no? Ahí está. Frecuencia de la mediana, 18. Operamos todo y tenemos que la mediana se encuentra en 47,7. ¿Y eso dónde está? Está dentro, la moda y la mediana están en la misma categoría B, ¿no? Y así nosotros hemos hallado entonces la mediana, la moda y la media, ¿no? Dice, una de las aplicaciones importantes de la mediana es la de combinarse con la media aritmética y la moda para hacer comparaciones y analizar distribuciones. Las medidas de tendencia central nos permiten establecer y o proyectar límites y valores hacia los que tiende a ubicarse la variable que se está evaluando. La importancia es que permite mejorar la administración de los proyectos productivos, administrativos, de servicios, etc. En cualquier área donde se puedan generar y tomará datos educativos, de salud, comercio, producción, economía, etc. Estudiar esta parte de la estadística, tendencias centrales, es un campo abierto, ¿no? Ustedes saben que estos se pueden aplicar en diferentes tipos de estudio, no solo de carácter económico, también en el campo educativo, tantos otros, ¿no? Esto es lo que nos quiere dar la lectura a entender. Bien, entonces ahora nosotros aquí hemos observado que hay una sugerencia, aquí me está diciendo cómo se determina el ancho de clase, o como le estamos llamando. Nosotros con esto ya hemos hablado sobre la parte teórica. Ahora vamos a seguir resolviendo el ejercicio, pero esta vez ya desde nuestra guía autoinstructiva. Entonces, para ello me voy a ir a la fichita que tenemos aquí, ¿no? Entonces, resolvamos ahí seguimos continuando con nuestro ejercicio. Ya hemos desarrollado, ahora viene aplicar las estrategias y procedimientos para hallar la moda, la mediana de los datos. Te recomendamos revisar la información brindada de la pregunta anterior. Te está diciendo, halla, dice, la moda y mediana de los datos. Te recomendamos revisar la información brindada de la pregunta anterior. Ya me están dando esto. Hay que hacer entonces la mediana y la moda de los datos anteriores, ¿sí? Y me está diciendo, bien, vamos a resolver. Para ello tenemos que, para resolver la mediana, la moda del caso anterior, que tengo que hacer es ir a nuestro Excel, ¿no? Que hemos trabajado, y vamos a trabajar, ¿ya? Para poder resolver este ejercicio.
Bien, aquí ya tenemos, entonces nosotros ya hemos hallado aquí la media. Ahora, ¿qué nos falta? La moda, ¿no? La moda, ahí nos falta la moda. Yo necesito hallar la moda. Aquí tenemos la fórmula, ¿no? Ya sabíamos que la fórmula, debemos saber que la clase modal, ¿no? Lo primero, para hallar la moda, debemos saber la clase modal. ¿Y cómo se halla la clase modal? La clase modal se halla donde exista la mayor frecuencia, ¿no? Así como lo vimos anteriormente, la mayor frecuencia. Y cuando nosotros observamos la mayor frecuencia, en este caso, habíamos dicho que ¿dónde está la mayor frecuencia? Para este caso, a ver, analizamos todos y revisemos dónde está la mayor frecuencia. A ver, con todos los datos que yo tengo, ¿dónde está la mayor frecuencia? ¿Quién es mayor? Aquí, ¿no? Ahí tenemos la mayor frecuencia. Entonces, para sacar, esto sería nuestra clase modal. Le vamos a pintar de un color, a ver, para diferenciarlo. Ahí le vamos a poner de este colorcito. ¿Ya? Este es nuestra clase modal. Vamos a poner clase modal. Mayor frecuencia. Mayor frecuencia. Nada más, ¿ya? Para que nosotros no nos olvidemos por ahí qué cosa es, ¿no? Esta es la mayor frecuencia. Vamos a poner acá. La mayor frecuencia. Bien. Ahora vamos a reemplazar entonces los datos correspondientes a esto. Mira, me está diciendo, vamos a hallar este dato. A ver, yo lo voy a colocar en separado para que podamos trabajar bien. Y lo voy a poner por acá. A ver. Yo un ratito lo voy a ocultar esto para poder trabajar, porque a veces nos podemos confundir. Okay. A ver. Si queremos trabajar este ejercicio, entonces lo voy a tener por traer por acá. A ver, vamos a ver para que no quiero que se confunda. A ver, combina, no, combina, ya está. Pega. Ay, quiero pegarle los datos de acá. Ahí está. Ya. Ahora ya tenemos aquí nuestra formulita y vamos a trabajar aquí. Bien. A ver, vamos, entonces reemplazamos. Dice, vamos a reemplazar acá. Vamos a reemplazar. ¿Cómo sería esto? Vamos a colocar, ¿quién es L sub 0? ¿Ya? L sub 0. ¿Quién es esto? Es el límite. El límite. A ver, es el límite inferior. A ver. No quiero que se me borre acá. Ahí está, ¿no? Ya, acá abajito no lo vamos a poner. No lo voy a combinar porque se está poniendo. Ya. El límite es, este límite que están viendo acá va a ser igual, a ver, vamos a ponerle acá. L sub 0 va a ser igual. Va a ser igual a quién. Si esta es mi clase modal, va a ser a 2500, ¿sí? A
Ahí vamos a colocar, va a ser igual a 2500. Le voy a hacer chiquito esto para que no se vaya a confundir pensando que es otra cosa. Ahí nomás, ya. Ahora, ¿quién es W sub 0? W sub 0 va a ser igual a ¿quién? A la diferencia. Vamos a tener una diferencia. Ya está. A la diferencia de ¿quién? De los datos de 3000, a ver, 3000 menos 2500. ¿Y eso a qué es igual? A 500. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué más debo saber? ¿Cuánto vale D1? D1 va a ser igual a ¿qué? D1 va a ser igual a, vamos a buscar aquí, a la frecuencia. ¿A qué nos representaba D1, no? D1 sería, vamos, D1. Nos vamos a la parte, vamos a analizar a qué es igual D1. Entonces, para hallar D1, simplemente nos dice que esto va a ser igual a la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase anterior. Entonces vamos a hallar la frecuencia de la clase modal menos la anterior. ¿Eso cuánto sería? 22 menos 20. ¿Sí? Ahora nos falta D sub 2. Eso que va a ser igual entonces a la diferencia de sub 2 entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la siguiente. Entonces, esa es la forma que yo debo tener presente para poder hallar el ejercicio, ¿no? Entonces, simplemente vamos a tener que colocar de esta manera, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a resolver el ejercicio. Bien. Ahora sería 22. ¿Ahí cuánto saldría? 22 menos 20. Esto es igual a 2. Acá me va a salir igual. ¿Cuánto sale de la clase modal? 22. 22 menos ¿quién? Menos la siguiente. Y la siguiente es 18. ¿Y esto es igual a qué? A 4. Vamos, a 4. Ahora solamente nos va a quedar reemplazar, ¿no? Vamos a reemplazar esta formulita y vamos a poder hallar, ¿sí? Ahora, lo que está por acá, quiero copiarlo para poder resolverlo por acá. A ver, está bien. Ahora reemplazamos, en vez de colocar esto, colocaremos 2500, ¿verdad? Más y marca de clase 500. D1, ¿cuánto vale? Vale 2. Todo esto vale 2. Multiplicado, esto también vale 2. Dividido, mejor dicho, más. ¿Más cuánto? Más 4. Más 4. Entonces aquí sale 6, ¿verdad? Vamos a ver otra vez, vamos a hallarlo ya más rápido para estar operando. Reemplazamos y pegamos. Esto sale 6, ¿verdad? 6. Acá la mitad 1, la mitad 3. ¿Cuánto saldría? 2000. Y yo voy a colocar esto. Entonces, esto ya salió, ¿no? Copiar, pegar. Vamos a pegar acá. 2500 sería la mitad o 1000 entre 600 también podría ser, ¿no? La mitad 1, 500 entre 3. 500 entre 3, 500 entre 3 es igual a 166,6. Entonces, esto va a resultar 166,7. Le voy a poner 0,7, ¿ya?
¿Y cuánto sale entonces la clase modal? Sumar eso. Solo eso nos queda, ¿no? Para poder hallar. Eso sería, sumamos acá, sería 6. ¿Sí? ¿De acuerdo? Quedaría así, 7. ¿Verdad? Y todo lo demás y ya está. Entonces me está diciendo que la clase modal se encuentra en el 2266,7. ¿Dónde estaría? Aquí, ¿no? Se encuentra dentro de esa clase. Estamos bien, creo, ¿no? Bien hallado por ahí. 2600 está bien. Bien. Ya hemos hallado entonces la moda para este caso. Y se encuentra dentro de ese rango. Ahora que vamos a hallar nosotros la mediana. ¿Cómo se halla la mediana? Para hallar la mediana yo debo tener algo más que estos datos, ¿no? Aquí debo tener la frecuencia absoluta. Y vamos a hacer el ejercicio de la frecuencia absoluta. ¿Se acuerdan? Yo lo voy a borrar todo de nuevo porque queremos practicar, ¿ya? Vamos a colocarle acá. ¿Qué se hacía? Se colocaba este mismo valor acá. Entonces yo voy a colocar, este es igual a este. Ahí está, 12. Y ahora debo sumar, ¿quién? Este valor más, ¿quién? Más 18 para poder hallar. Y eso sale 30. Entonces otra vez sumo 30 más, ¿quién? Más 20. Eso sale 50. Aquí sale sumando 50 más 22 y eso sale 72. Igual, entonces sumo 72 más 18, esto me va a dar 90. Y ahora aquí tengo que sumar 90 más 10. Y esto me va a dar 100. Si te das cuenta, esto debe lograrse siempre que estos dos sean iguales. Ya hemos hallado la frecuencia. Ahora entonces ya puedo hallar entonces ¿qué cosa? La mediana. Pero nosotros sabemos que debemos hallar la clase mediana. Acá le voy a poner la clase mediana. ¿Quién es? ¿Cómo hallo la clase mediana? Entonces, eso también debo saber. No puedo irme sin hallar. Por ejemplo, acá le había puesto que la modal es la mayor frecuencia. La clase mediana es simplemente tenemos que hallar, ¿qué cosa? Tenemos que hallar, dividir el total, que es 100, ¿sí? N, la cantidad de N, entre 2, ¿no? Eso es lo que nosotros deberíamos saber. Este es N. N entre 2 viene a ser 50, ¿no? Clase mediana es 50. Y ese 50 lo tenemos que buscar ¿dónde? En la frecuencia acumulada. ¿Sí? Eso hay que tenerlo bien claro, porque si no lo tenemos eso claro, nos podemos equivocar y podemos tomar otra clase mediana que no me corresponde. Entonces ese vamos a colocar. A ver, vamos a ver. Vamos hallando lo que es entonces n medios, ¿no? Aquí vamos a ver que la clase era y podemos hallar entonces ahora, ¿sí? Continuamos. ¿Dónde está 50? Justo coincide, ahí coincidió. Y este sería entonces lo resaltado de color. Le vamos a colocar otro colorcito, no. Ahí está. Esta naranjita viene a resaltar que es la clase mediana, ¿ya? Mejor lo voy a colocar así. Acá le voy a poner, ¿ya? Para que no se equivoque.
Esa es la clase mediana. Ahí es la clase mediana. Entonces con esos valores vamos a trabajar ahora. Ya sabemos, colocamos otra vez los datos. Necesitamos los datos. Vamos a colocar los datos. LM, ¿quién es? LM va a ser igual a ¿quién? A límite inferior de ¿quién? De la clase mediana. Eso es 2000, ¿no? Ahora tenemos la marca de clase de la mediana. Va a ser igual a ¿quién? La diferencia, ¿no? La diferencia de ¿quién? 2500 menos 2000. 2500 menos 2000. Eso va a ser igual a 500, ¿no? 500. Bien. Ahora tenemos n medios. Ya sabemos que n entre 2 va a ser igual a ¿quién? A 50, ¿sí? Ahora tenemos el otro valor. ¿Quién es la frecuencia acumulada menos 1? M menos 1. M menos 1. Esto, frecuencia acumulada menos 1. Ahora lo voy a acomodar, ¿sí? La frecuencia acumulada menos 1. La anterior, ¿no? Eso viene a ser la anterior. 50, ¿quién es cuánto vale la anterior? Vale 30, ¿no? Entonces ese valor hay que colocarle acá. Vale 30. Y luego tenemos la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, esta no es así. Entonces, ¿a cuánto será igual? De la mediana, de esta mediana viene a ser 20, ¿no? Eso es 20. Una vez que yo tengo estos datos, para mí solo me queda mi reemplazar, ¿no? Reemplazar para poder hallar el ejercicio, ¿no? Si no, no estaríamos trabajando. Sí, ya. Entonces estaríamos trabajando como corresponde. Entonces ahora nos queda solo reemplazar. Reemplacemos la formulita para poder hallar la mediana. Ahí, yo lo voy a reemplazar acá. Le voy a pegar acá. Ya, entonces reemplazamos. ¿Cuánto vale el límite inferior? 2000 de clase, de la mediana de clase, ¿no? 2000. Aquí esto es 500, ¿verdad? Esto es 500. 500. N medio vale 50, ¿verdad? Todo esto vale 50. 50 menos ¿cuánto? La frecuencia de m menos 1, ese es igual a 30, ¿no? Ahí vamos a colocarle por acá. Ay, no se deja. Vamos a por acá. Menos 30 y lo voy a poner ahorita. Ahí está, esto no sé. Ya. Y la frecuencia de la mediana, de la clase mediana es 20. Acá, 50 menos 30, 20, ¿no? 20 entre 20, 1. Entonces la mediana va a estar ¿dónde? Ah, ya es. Copiar. Voy a copiar, Esto sería 2500, ¿no? Este de acá ya no corresponde, ¿no? 50 menos 30, 20 entre 20 a 1, 500. La mediana sale 2500 acá. Y ya podemos hallar entonces, esa es la mediana, 2500. Si te fijas, 2500, ¿dónde se encuentra según nuestro cuadrito? Ahí, ¿no? Ahí mismo se encuentra la mediana, ¿no? 2500. Ese es el valor
Entonces, que hemos hallado para este caso, ¿no? Bien. Una vez terminado nuestro cálculo, ahora nos queda seguir avanzando en nuestra ficha, ¿no? Vamos a avanzar nuestra ficha, ya que estamos acá. Nuestra ficha, vamos a ver que estamos aquí, ¿no? Nuestra ficha. Bien, ahora vamos a trabajar, ya hemos resuelto entonces este ejercicio. Hemos dado respuesta a la pregunta 6, ahora nos queda la 7, ¿no? Revisa los resultados, dice. Ya, los datos, ya. Revisa los resultados de la media, la moda y la mediana y describe las características de la muestra estudiada. Para ello te recomendamos considerar los conceptos de cada medida de tendencia central. Bien. Entonces, la pregunta 7 está un tanto relacionado a cómo es la respuesta, ¿no? Nosotros habíamos hallado en principio la media. Entonces, la media era 2.480, si te fijas, ¿ya? La mediana es 2.500. La moda, 2.400, no, la moda es, a ver, acá no tengo la moda. La moda está en 2.666. Entonces, hay que relacionarlos. ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál es la tendencia central? ¿Estamos bien dentro de la tendencia central? Eso es lo que determina en esta pregunta, análisis. Hay que analizar. Entonces acá analiza. La media se encuentra, la media es 2.480 y se encuentra entre, a ver, se encuentra en el rango de, justo coincide casi con la clase mediana, ¿no? Está dentro de ese rango, ¿no? En primera, entre 2.000 y 2.500, ahí se encuentra la mediana. ¿Ve? Y coincide entre su categoría, su rango ahí. Pero el único que un poquito sale de lo común es en la moda, que es 2.660 y se encuentra ligeramente un poco superior a este rango, ¿no? Esta marca de clase. Entonces, con eso ya le hemos dado respuesta a la pregunta 7. Así que continuamos con la clase. Continuamos con la clase analizando. A ver, viene la pregunta, resuelve, me dice. Resuelve y argumenta. Dorotea y Nelda entrevistaron a 2 personas más y su respuesta se ubica entre el rango 2.000 y 2.500. ¿Cuál será? Dice, la cual registraron en las tablas de frecuencia. Considerando los 2 datos, la distribución de datos será modal. Justifica tu respuesta. Recuerda que debes registrar en tu cuaderno o portafolio el desarrollo de tus procedimientos de esta actividad. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que hay 2 personas más entre el rango de 2.000 a 2.500. Uy, entonces nos tenemos que ir al Excel, ¿no? En el Excel, ahí vamos a poder determinar, vamos a colocar el Excel. Entonces lo voy a llevar para que ustedes lo visualicen. Entre el rango de 2.500, aquí se encuentra, ¿no? Y entonces quiere decir que la frecuencia sería, a ver, aquí, sería acá, si agrego 2 personas, sería 22. Entonces, ahora ya cambia, ¿no? Cambia todo. Entonces, cambia incluso al cambiarlo, automáticamente acá se genera su cambio. Ahora, el ejercicio nos está diciendo bien claro, dice, considera, ¿qué pasó con la moda? Me está diciendo, dice. Quiere saber si es amodal o no tiene moda. Ahí vamos a ver, vamos a comprobar si no tiene moda. Entonces, a ver, ¿qué datos yo debería tener para la moda? Aquí está la moda, ¿no? La moda.
Decimos bien claro, para establecer la moda debe ser la mayor frecuencia. Acá vamos a tener dos modas, ¿o no? Tiene una moda y acá, porque los mayores son 22 y 22. Para este caso del 22, nosotros habíamos tomado que aquí, esto ya hemos hallado su valor de la moda, y ese es 2600. Pero no lo hemos hallado para este caso. Ahora vamos a hallar la moda para este caso, ¿ya? Ahí, ¿qué tanto resulta? Vamos a reemplazarle de frente en esta formulita y vamos a hacerlo aquí. Quiero ocupar más espacio para poder trabajar. Voy a insertar una fila, ¿ya? Ahí está, ya. Ya, a ver, vamos a resolverlo de esta manera. Ya lo voy a pegar acá. A ver, en cuanto a la moda, para el caso que le hemos aumentado, aquí sería 2000, ¿no? ¿Verdad? Ya no sería 2500, estaría acá, 2000. Ya está. La marca sigue siendo 500, porque igual, ¿no? Tenemos que restar 2500 entre menos 2000 y eso sigue siendo 500. Entonces reemplazo 500. D1. D1 era la clase del, vamos hablando de 22, pero esta vez la anterior, ¿no? 22 menos 18, eso resulta 4. Este sería 4, ¿no? 22 menos 18. Aquí también es 4. Y el otro sería D2. Vamos a colocar 22 menos 22. Así sería, ¿no? Ahí saldría 0. El que sigue, dice, ¿no? Igual, ¿cuánto saldría? 4 más 0, 4. 4 entre 4 a 1. Entonces, ya salió el ejercicio. Copiar. Entonces, hallaríamos que la moda sería 2500. ¿Sí o no? Entonces, decimos que esa modal no. Más bien tiene dos modas, ¿no? Uno es de 2500 y el otro tiene dos modas. Bien, entonces ya hemos dado respuesta. Entonces justifica porque tiene dos valores, tiene dos modas en ese caso. Y por lo tanto, ya hemos dado la respuesta al ejercicio. Ahora sí, nos vamos con la ventana correspondiente a nuestro ejercicio. Bien. A ver. Resuelve y argumenta, dice, ¿no? Resuelve y argumenta. Estamos acá y estamos resuelve y argumenta. Dice, Dorotea no ha entrevistado a 2 personas más y su respuesta de 2000, ya, eso ya lo hemos resuelto, ¿no? Seguimos avanzando. Actividad 2. Representamos mediante medidas de tendencia central las edades de trabajadores de una empresa agrícola. En una empresa agrícola se realiza una encuesta sobre las edades de los empleados, registrando la información de la siguiente tabla. Bien. ¿Qué tenemos acá? Dice que tenemos 60 empleados entre 25 y 30 años de edad, 75 empleados entre 30 y 35 años, ¿ya? ¿Está bien? Ahora tenemos esta gráfica y me dice, responde a las siguientes preguntas. Según la información proporcionada, ¿es posible determinar la edad exacta de cada empleado? Justifica tu respuesta. Lo exacto de cada empleado. ¿Es posible? Dice. Ustedes cuando tengan estos datos, así como están, no podríamos decir la edad exacta entre cada uno de ellos, ¿no? Este es un rango, y cuando uno coloca los rangos, este es el rango de tales personas, pero no se sabe la edad exacta de cada uno de ellos, ¿no? Podríamos decir, a ver, ¿cuántas personas tenemos en total ahí? Tendríamos que sumar el total. Tenemos, y no podríamos decir quiénes, cuántos tienen, o sea, un empleado tiene tal edad, no se podría precisar.
Esa sería la respuesta para esta pregunta, ¿no? Ahora, con respecto a la pregunta 2. Completa la tabla de frecuencias solicitadas. Bueno, esta tablita lo vamos a trabajar en el Excel, ¿ya? Yo lo he llevado a un Excel para poder trabajar. Creo que lo tengo por acá. Esta es, creo. Sí, esta es, ¿ya? Esta es la tabla. Y nosotros acá, para esta pregunta, nos están pidiendo, a ver, vamos a ver, lo voy a colocar. Esa es su actividad de ustedes ya lo van a hacer cuando les toque resolver esto. Bien, a ver ahí, la marca de clase. Mira cómo se hallaba la marca X, Y, y lo voy a colocar. X, Y, ¿cómo lo hallaba? X, Y era igual a qué? A ver, vamos a colocarle ahí chiquitito para que X, Y va a ser igual a igual a 25 más 30, todo esto dividido entre 2, ¿no? Hay que dividir esto. Aquí es igual, todo esto dividido entre 2. Eso va a ser igual, a ver, vamos a colocar acá un poquito más grande para que ustedes lo puedan resolver. 25 más 30, eso aquí es igual a 55. Entre 2 sería 27,5. Ese sería el valor que tuviéramos que poner en la marca de clase. ¿No? Ahí estaría. 27,5. ¿No? Ese sería el valor. 27,5. Eso te va a dar entonces la primera clase. Y eso tendrías que colocar acá. Ahí está. 27,5. Y así. Yo voy a tener que hallar para cada uno. Igual sumo 30 más 35. Lo divido entre 2. Eso me sale 65. Entre 2 serían 32,5. Y así. Número de empleados. Esta es la frecuencia, ya saben ustedes. Para hallar esto, tendría que multiplicar, ¿quién? 60 por 27. ¿Verdad? Eso hay que multiplicarle. Este es multiplicarlo. ¿Ya? Esto lo multiplican esto con esto para hallar esto. Ahí yo primero lo voy a colocar acá. Igual, ahí está. ¿Por cuánto? Ah, no es más. Es por. ¿Por quién? Por la frecuencia. Y eso ya sale un valor. Ahí está. Lo mismo van a hacer para todos los demás. Ahora, la frecuencia absoluta acumulada se coloca siempre primero y luego sumamos. ¿Se acuerdan? Todo esto lo van a hallar. Luego van a hallar el promedio. Ya saben que la suma, agarran aquí, van a determinar la suma. Todos ellos lo dividen en el total. Acá hay que buscar el total. ¿Cuánto será el total acá? El total, a ver, vamos a colocar. El total es 420. El valor que sale aquí hay que dividirlo entre 420, esa es la media, ¿no? Ahora tienes que buscar la clase modal. La clase modal es el que tiene mayor frecuencia. ¿Quién tiene la mayor frecuencia? Aquí está. Entonces yo trabajo en función a eso. Tengo la clase modal. Esta es clase modal. Clase modal, ¿sí? Ahora para saber la clase de media, 420, ¿cómo se llama? 420 entre 2, saldría 210. Ahora tenemos que buscar dónde está, pero para eso tenemos que hallar la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, esto debería estar, una vez que la encuentren, ya ustedes la reemplazan en la fórmula. Bien, creo que esta actividad ustedes ya lo van a poder, me lo van a presentar, me lo van a enviar por el WhatsApp para su respectivo análisis. Bien, chicos, hasta ahí les he dado todos los insumos que necesitamos para poder trabajar este tema. Gracias y mucha suerte.